Hola, ¿qué tal amigos de Historias de la W en español? En esta ocasión vamos a revisar WrestleMania 20, que también es muy importante comentar un poquito de detalles sobre cuál es la importancia del evento en la historia de la W, pero también en la historia de la Ruthless Aggression y el desarrollo de un personaje que de hecho por eso fui a WrestleMania a verlo, ¿no? A gran John Cena, aquí fue su primer gran título. Este DVD me recordó porque en el World WrestleMania, en la exposición donde lo tenían el logo este grandote ahí, ¿no? Donde señalan que van a WrestleMania, entonces me acordé de este, también lo tenía por ahí. Y quería revisar y platicarlo con ustedes. Bueno, esta edición 20 fue la edición que regresó al Madison Square Garden. Fue la primera edición que vi, ¿no? Aunque lo veía por cachos porque no era difícil conseguirlos todos en esa época, que era medio piratería, pero también medio BCD y no todo eso. Entonces, realmente las únicas peleas que vi fue la última, que son Michaels contra Chris Benoit contra Triple H, ¿no? Que es un clásico. De hecho, para muchos el mejor triple de la historia, ¿no? Y la pelea de Undertaker contra Kane, ¿no? Que es el regreso del gimmick del enterrador después de dejar atrás el American Badass, que ahorita lo recupero o lo retomo, pero este es el cambio, ¿no? WrestleMania 20, 2004 también representa el inicio, bueno, o la evolución de la Ruthless Aggression, ¿no? De la época Ruthless, del dejar atrás las Monday Night Wars, que ya se habían dejado atrás desde WrestleMania 19, cuando ya finalmente, bueno, y 18, cuando ya finalmente WWE compra a WCW y a la ECW, entonces esa época se terminó, aquí empiezan a desarrollarse grandes personajes que ahorita veremos la cartelera, ¿no? Que todavía siguen como John Cena, ¿no? Y bueno, lamentable, pues que ese gran abrazo que todos hemos visto como conclusión del evento, que es el triunfo de Eddie Guerrero y el triunfo de Chris Benoit, pues ya ninguno de los dos se encuentra entre nosotros, ¿no? Entonces es un evento muy importante, un evento parece que muy coleccionable. Esta edición la he visto en muchos lados, parece que, creo que de las primeras que traían esta cajita bien bonita que traían, muy brillosa, ¿no? Si se dan cuenta, brilla mucho. Y aquí tienen las portadas, ¿no? Por eso voy a bajar un poquito para que no dé el efecto en la cámara. Bueno, aquí están los dos DVDs. Y como siempre, pues también atrás traía una historia de 20 años en the making. Y como siempre traía un tercer DVD que era el Hall of Fame, ¿no? Aquí es donde empezaba el Hall of Fame. Entonces, este es WrestleMania 20, ¿no? Que les comentaba, la primera pelea, el primer gran triunfo de John Cena contra Big Show, ¿no? El primer título de Estados Unidos. Ahí en la expo estaba su título original, todo golpeado y rayado. Ahí en la expo estaba el título que le ganó el Big Show. RBD Booker T con Dudley Boyce, Mac Jenner vs. Stans. Chris Jericho contra Christian, que bueno, todavía andan por ahí los dos. El Rock and Soco Connection, ¿no? Muy interesante, que fue eh, contra La Roca y Mankind contra Evolución, ¿no? Ahí también el inicio de Randy Orton, que en esa época traía el gimmick del Legend the Killer y le gana a Mick Foley, y de hecho después en Backlash se dan una última pelea hardcore, ¿no? Aquí es donde también se le da el push a Randy Orton. Peleas otra vez, la pelea extraña, la pelea rara, ¿no? La pelea de Playboy, Sabo de Torre Hueso contra Tessie Clear y Miyaki, que bueno, y todavía las luchadoras, las divas no eran tan reconocidas, ¿no? Nada más eran atracción, ¿no? Cruiserweight, Chavo Guerrero, Jaime Noble, que está de escritor ahorita, Último Guerrero, Tajiri, Shamamu, Billy Kidman, Rey Misterio, ¿no? Goldberg contra Brock Lesnar, que tuvo ahí con Stone Cold Steve Austin. Esa parecía ser una gran pelea, parecía ser un gran feudo que iba a ser con todo el futuro, pero lamentablemente semanas antes de que empezara el feudo se empezó a escuchar que iba a dejar Brock Lesnar la compañía, ¿no? De hecho, ganó Goldberg técnicamente. Entonces, la pelea de por sí eran dos pesos pesados, dos brawlers, no eran muy técnicos. Y Goldberg realmente no tenía mucho lona, ¿no? Brock Lesnar sí, pues fue campeón olímpico y todo. Fue campeón de la NCAA y todo eso, pero Goldberg sí no tenía mucho que trabajar. Y la pelea realmente es muy accidentada, la pelea es muy mal ejecutada. Y el chance de los gritos de la gente, ¿no? De que se vendieron y de que ya se iba a acabar y que era farsa porque realmente sí iba Brock Lesnar, pues no ayudaron mucho, ¿no? Ni siquiera la intervención de Steve Austin ayudó. Después, pues Scooby Hooder y Braham Brothers, parejas de parejas. Victoria contra Molly Holly en una pelea de cortada de cabello, ¿no? Que fue por el título. Eddie Guerrero contra Kurt Angle, que es una de las clásicas de la historia de WrestleMania.
una joya de lucha. Se repitió en WrestleMania 21 Kurt Angle contra Shawn Michaels, y en WrestleMania 22 iba a ser Eddie Guerrero contra Shawn Michaels, pero pasó lo que pasó, ya por eso no se dio con Eddie Guerrero, pero esa es la trilogía, ¿no? Como lo comentaba en el video de Shawn Michaels, estos tres grandes luchadores que realmente, además de entretener, eran grandes ejecutores de llaves y de técnica luchística, que es Eddie Guerrero, Kurt Angle y Shawn Michaels, ¿no? Entonces esta fue la primera de las tres que iban a hacer. Eddie Guerrero contra Kurt Angle, una joya, un clásico, ¿no? Undertaker contra Kane, que les comentaba, el regreso del gimmick del Dead Man Walking, y Shawn Michaels contra Triple H contra Chris Benoit, ¿no? También la historia del underdog de Chris Benoit, que fue replicada en WrestleMania 30 por Bryan, ¿no? Daniel Bryan, el underdog, y que un poco ahorita también en WrestleMania 41, que fue Bailey Costa Blair contra la Mami, contra Io, ¿no? También hay medio que es medio menospreciada y todo eso, que de hecho fue la primera pelea que Seltzer da 5 estrellas para mujeres, ¿no? En WWE, es muy buena, verla en vivo también fue genial, ¿no? Pero sí, como que de aquí viene, ¿no? Cuando se saben juntar tres personajes y contar una buena historia es excelente, ¿no? Entonces fue Shawn Michaels contra Triple H y contra Chris Benoit. En los extras pues viene todo, entrevistas, ¿no? Conferencia de prensa, los promos, ¿no? Que también eran muy conocidos. Y bueno, ya el DVD 3 que trae la historia de ellos y trae el Salón de la Fama, ¿no? La galería y algunas peleas clásicas que han tenido en la historia, ¿no? Ahí estaba 18, todas muy clásicas, ¿no? Entonces, es un evento muy importante. El inicio, les comentaba, de realmente el primer gran título que gana John Cena. El desarrollo y el push importante hacia Randy Orton, ¿no? Que ahora van a pelear los dos en Backlash. La triple amenaza entre Shawn Michaels, Triple H y Chris Benoit, y la pelea entre Eddie Guerrero contra Kurt Angle, ¿no? Que también, que de hecho comenta Kurt Angle que la idea de la bota, que todos hemos visto, ¿no? Que se zafa la bota Eddie Guerrero, fue de él, ¿no? Porque realmente quería ganar, pero no quería dejar mal a Kurt Angle, no quería pues, humillarlo, no quería hacer. Entonces, la forma que ellos plantearon la lucha, que Eddie Guerrero fue la idea que le ganara con trampa, no suciamente, para que no venciera o le perjudicara a Kurt Angle, que en ese momento estaba consolidándose como el gran luchador técnico habilidad, no rudo, o sea, era un heel, pero técnico en habilidad en la compañía. Entonces pues fue ya de, incluso Kurt Angle todavía lo respeta mucho por eso, ¿no? Porque fue una manera de ganar limpia, por así decirla, sin afectar a nadie. Un evento muy importante, les comentaba, ya la consolidación después de la era actitud, desde la consolidación después de la compra de WCW, el inicio de Randy Orton, el inicio de John Cena, la consolidación de Kurt Angle, Triple H y Shawn Michaels siempre dando espectáculo. Un poquito ahí todavía las divas estaban medio menospreciadas, pero ya después que se han, de hecho Molly Holly está da de maestra, de entrenadora ahorita Molly Holly con ellos. Victoria, que le deben el Salón de la Fama. Victoria también fue de esa época, no nada más era Alita y Trish, también había más, ¿no? Y pues fue el último en Nueva York, de hecho fue el último en el Madison Square Garden, donde todo comenzó de nuevo, ¿no? Fue donde comenzó, y aquí es donde empieza la Ruthless Aggression, que ya después vimos en WrestleMania 21, en el DVD, ¿no? Entonces también es fan importante de esos shows. Vamos a seguir con las revisiones de DVDs. La sorpresa está cerca. Yo creo que la próxima semana, en el siguiente video, les tendré la sorpresa que ahí viene, ¿no? Y bueno, pues nada más seguimos aquí revisando, y espero sus sugerencias sobre siguientes DVDs o personajes que quieran que revisemos de historias. Saludos.